Buenas tardes una vez más. Mi nombre es Joaquín Aspiros Arias, soy analista de mercados agropecuarios de Zafras y Mercado. Muchísimas gracias por escucharme. Y hoy, 12 de noviembre de 2021, vengo a traerles en esta oportunidad un informe sobre el maíz. Como siempre decimos, cuáles son las principales variables que están afectando en este caso al grano amarillo, tanto aquí para Argentina, en Estados Unidos, a nivel global, cuáles son las principales noticias que estamos viendo para poder intentar entender un poco el desarrollo y la evolución de los precios. Estamos, sabemos muy bien, en plena evolución de la cosecha en Estados Unidos, cosecha que ya llega al 84%, esto es 6 puntos porcentuales con respecto a la media de las últimas 5 campañas y un retraso que viene mostrando respecto a la campaña previa de 6 puntos porcentuales. Una semana que va cerrando netamente alcista para el maíz en todos los mercados. El mercado de Chicago va cerrando en torno a los $5,80. Un incremento semanal del 5.3%. El mercado de Euronext va cerrando en torno a los 243,75 euros la tonelada, mostrando un incremento del 6% en la semana. Y aquí en Argentina, el mercado del Mato Arrofex, la posición abril, posición a cosecha, que cierra en los 197,30 dólares la tonelada, un incremento en torno al 2% semanal. Números muy alcistas para el maíz en una etapa donde con la cosecha debiéramos estar viendo o se esperaría números más bien a la baja o números estables con el ingreso al disponible en los Estados Unidos. Entonces la pregunta que surge aquí es ¿por qué? ¿Cuáles son los que están motivando estas alzas? ¿Por qué? ¿Cuáles son los fundamentales por los que se está guiando el mercado? En este sentido, gran informe muy importante que tuvimos esta semana, informe de oferta y demanda agregada tanto para Estados Unidos como a nivel global, el famoso WASDE, en este caso el mes de noviembre, que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos divulgó el día martes. Para poder entrar un poquito más en detalle, les voy a pasar a compartir pantalla y les voy a mostrar desde nuestra plataforma de Zafras y Mercado, como siempre vemos, en la sección maíz, en este caso nos toca analizar, en consultoría, vamos a estar viendo cuáles son, en este caso, para Argentina, vamos a estar viendo los informes, el informe WASDE, los números principales. Primera conclusión que vemos, números en rojo que serían más bien de tinte bajista para el maíz. Entonces ya, antes de enfocarnos en los números y ver que estamos hablando de saldos positivos, vemos un maíz que viene siendo traccionado, en este caso, por soja y principalmente por el trigo, al alza, a pesar de los números que dio el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para el maíz propiamente dicho. Para el maíz, ¿qué tenemos? ¿Cuáles fueron los números principales para el maíz? Una producción que se incrementó respecto al WASDE del mes previo, al WASDE de octubre, pasando 382,6, esto es millones de toneladas, la producción para 2021. Esto fue respecto, un incremento, ¿no? Respecto al WASDE pasado, el WASDE de octubre, que estuvo en 381,5 millones de toneladas, un incremento del 0.3%, pero un incremento también respecto a lo que el mercado venía esperando en 382 millones de toneladas. Tuvimos esta producción mayor a la esperada, producto en parte de estos buenos rendimientos de 111,10 quintales por hectárea, también creciendo respecto a la campaña previa, cuando tuvimos los 107,6 quintales por hectárea. En la superficie cosechada seguimos en lo mismo, 34,4 millones de hectáreas, y stocks finales para fines de la campaña 21-22, que también fueron superiores a los esperados, tanto para Estados Unidos como a nivel global. Estos son un poco los números principales que nos dejó el WASDE en cuanto a oferta y demanda agregada, pero vamos a ver un poquito cuáles son los números para Estados Unidos, ¿no? En la hoja de balance de oferta y demanda de Estados Unidos, que siempre es muy importante analizar también la relación stock-consumo final proyectada y ver esto sostén para el mercado para toda la campaña 21-22. Vemos entonces este inventario inicial, el final de la campaña 2021 que recién comentábamos, en 31.400.000 toneladas y esta productividad en 177 bushels por acre. Algunos números muy importantes que nos deja este informe de WASDE es
la producción para etanol, este aumento en el maíz destinado para la producción de etanol, una industria de etanol que viene siendo muy fuerte. Los mayores volúmenes se observaron en el mes de octubre, volúmenes altos históricos para Estados Unidos y perspectivas de que una economía que continúa recuperándose luego de la crisis del COVID mantengan este nivel de consumo y esta demanda para la producción de etanol de maíz que llegaría en la campaña 21-22 a 133.4 millones de toneladas, luego de las 127.7 de la campaña anterior. Otro número muy importante a ver es se recupera un poquito la relación stock-consumo, se viene recuperando ya, queda en 10.1%, recuperándose respecto al 8.3% respecto de la campaña pasada. Pero entonces estamos viendo algunos números, está bien, es cierto la demanda para etanol muy fuerte, pero números, stocks, consumos que se recomponen, inventario inicial que se recompone, inventario final también que vuelve a recomponerse, estando un poco más holgados, y es hora de hablar entonces un poco de la relación con el trigo. Trigo que en esta semana lideró las alzas en el mercado de Chicago, particularmente en el mercado Euronext. ¿Y por qué? Apareció con gran fuerza ahí las medidas intervencionistas del gobierno ruso, aumentando los impuestos a la exportación. Recordamos que actualmente rige un impuesto a la exportación que se calcula mediante una fórmula, que es el 70% de la diferencia entre un precio un precio reportado de las operaciones de trigo y 200 euros la tonelada. El gobierno ha anunciado que podría revisar esta fórmula al alza, por lo que este impuesto podría aumentarse y además de este impuesto que se calcula semanalmente, ha anunciado una cuota de exportación para el periodo que va de enero a junio del año próximo. En conclusión, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que Rusia va a ver disminuidas sus exportaciones de trigo, oferta de trigo a nivel global que se reduce, precios al alza para el trigo que arrastran al maíz a nivel internacional. Entonces, de ahí es un poco las subas que estamos viendo en el maíz y también viendo un poco ya cuál va a ser la situación en Sudamérica. Para terminar de ver un poquito la situación de Estados Unidos, paso también a mostrarles unos gráficos interesantes para ser analizados. Vemos entonces esta producción en el gráfico de arriba, la producción de Estados Unidos, que llega a 383 millones de toneladas, siendo la segunda más grande de la historia de Estados Unidos, luego de la campaña que vimos aquí en el gráfico, que se llegó a las 385 millones de toneladas, con una productividad de 177 bushels por acre. Entonces vemos una producción en Estados Unidos que continúa una tendencia alcista en el largo plazo. No se llega a los récords históricos, pero sí es una muy buena producción para Estados Unidos, cuando hace algunos meses atrás veíamos que este número era muy difícil de alcanzar. Y si vemos el porcentaje de etanol destinado para el porcentaje de maíz destinado para la producción de etanol, vemos cómo se sostiene en torno al 35% con 133 millones de toneladas. Entonces, aquí en las líneas verdes vemos en millones de toneladas la producción de maíz destinada para la producción de etanol, que representa en torno a un 35% que viene siendo sostenido de la producción total de maíz de Estados Unidos. Estos son números muy importantes y si hablamos de una demanda que se mantiene firme con perspectivas también en aumentar, es un número a tener en cuenta que va también a dar sostén a los precios durante toda la campaña 21-22. Y todavía no hablamos de las importaciones de China que tanto dieron que hablar durante la campaña 2021, más retrasadas en esta temporada, pero que se espera que vuelvan a reaparecer también dando sostén a los precios, lo que puede ser en los meses venideros. Sigamos un poquito a enfocarnos para lo que viene, en términos productivos, se comienzan a enfocar los ojos en Sudamérica. En Argentina la siembra avanza en un 29% de las 7.100.000 hectáreas que se estima se sembrarán según la Bolsa de Cereales, y una producción que crecería a 55 millones de toneladas, luego de las 50 millones de toneladas de la campaña previa. Entonces, creciendo Argentina, y con una posición, como bien decíamos, a cosecha, que está ahora en torno a los 197
dólares la tonelada, posición cosecha a abril. Mostrando la posición abril, un premio sobre la posición julio que está a 182,50 dólares la tonelada. Entonces estamos pagando un premio por la posición abril en torno a los 15,50 dólares la tonelada, mostrando esto una voluntad del productor argentino de tender hacia un maíz tardío, por lo que el mayor volumen estaría ingresando en el maíz tardío en la posición julio, pagando entonces el mercado una prima por las cosechas tempranas. Cosechas más tempranas que tienen esta prima de riesgo climática por la potencial ocurrencia del evento La Niña, razón por la que el productor se está tendiendo hacia un maíz tardío, y en el mercado vemos esta prima sobre la posición abril. Para finalizar, también va a ser muy importante lo que termine ocurriendo en nuestro país vecino, Brasil. Continuamos con la estimación de producción para Brasil para la campaña 21-22 en torno a los 122 millones de toneladas, según estimamos aquí desde Safras. Y esto es un aumento respecto a las 89 millones de toneladas de la campaña pasada. Y muy importante aquí lo que termine pasando con la safrinia. Safrinia que recordamos la temporada pasada había estado en 55,6 millones de toneladas y para la actual campaña 21-22 se proyecta en 84,85 millones de toneladas, este crecimiento recuperándose de lo que había sido la fuerte quiebra de la safrinia ya comentada, que actualmente sigue dando sostén en los precios, porque, bueno, Brasil viene exportando cantidades mucho menores y eso el mercado lo está sintiendo, lo va a sentir, y también es una de las razones por la que explica estos fuertes precios para el maíz. Entonces, dando una mirada cerrando, vemos precios sostenidos para el maíz, con un ojo puesto en la safrinia, y sí, si Brasil llega a esta producción de 122 millones de toneladas, que todavía falta mucho camino por recorrer. Imaginemos que recién estamos sembrando soja en condiciones muy buenas, pero recién estamos sembrando soja, que luego de la soja recién se va a sembrar la safrinia, entonces estamos en etapas muy tempranas, como para ver si vamos a efectivamente llegar a estas 122 millones de toneladas, pero el mercado empieza a especificar este riesgo de una potencial línea consecutiva en el hemisferio sur, también en Argentina, a ver si se puede efectivamente llegar a esas 55 millones de toneladas. Mi nombre es Joaquín Aspiros Arias y será hasta la próxima.